Doy la bienvenida a Paula Cometa, a Dafne y a Sibila. Ellas son integrantes de este colectivo, Las Tesis, y también doy la bienvenida a Elías Gutiérrez. Él es el director de Latino Press. Yo me presento, soy Sandra Hernández, periodista de este medio mencionado, de Latino Press, y mes con mes tenemos un suplemento que se llama De Mujer a Mujer. Este busca reconocer a mujeres que por su trabajo han creado impacto en la sociedad, como lo es ustedes, Las Tesis. Y quisiera empezar donde alguna de ustedes me comentara cómo es que nacen Las Tesis. Bueno, nosotras somos un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso, un colectivo artístico ante todo, es algo que siempre recalcamos. Somos activistas, pero somos artistas. Hemos decidido trabajar y luchar en nuestro activismo desde el arte. Venimos de distintas disciplinas también, ¿sí? Desde las artes escénicas, a la historia, al diseño gráfico, al diseño textil, ciencias sociales, literatura. Por ahí entramos también en los universos sonoros y musicales, aunque de forma autodidacta. Y nuestra idea es que todos estos lenguajes los sustenta la performance, que es la base de lo que nosotras hacemos. Y el colectivo se forma a comienzos del año 2018 con este objetivo de difundir teoría feminista, ¿sí? Y cómo la teoría feminista también nos ayuda a difundir demandas feministas, entendiendo el feminismo también desde una perspectiva interseccional, evidentemente, y también transfeminista. Así es como se conforma el colectivo con ese objetivo. ¿Y cómo fue que decidieron llamarle Las Tesis? Fue en realidad porque nuestro objetivo era, como decía la Sibila, difundir tesis de teóricas feministas a través del arte. Entonces, cuando nos reunimos pretendíamos hacer más de una, sino que varias, entonces por eso fue Las Tesis. En realidad no le dimos muchas vueltas, fue bastante... ¿Anteriormente ya se conocían o cómo fue su relación y su incorporación a este colectivo? Sí, yo soy el pegamento, porque era la que las conocía a las tres por separado. Con Dafne estudiamos juntas nuestra formación de artes escénicas en la universidad. Con Lea en algún momento fuimos compañeras de secundaria. Con Cometa éramos amigas un poco como de la vida, digamos, de amistades en común, que por ahí hicimos amistad también. Y con Dafne teníamos esta idea de cómo traducir la teoría feminista a otros lenguajes, a otras materialidades, en este caso a través del arte. Y cuando nos enfrentamos a esta idea, tomamos la decisión de invitar a otras personas que pudieran también trabajar desde el universo visual y también textil. Y ahí es que tomamos la decisión de invitar a Cometa, a Lea, y se conforma el colectivo que de ahí en adelante las cuatro trabajamos a la par, desde lo teórico hasta la bajada teórica, y luego también cada quien desde sus distintas áreas de experticias vamos generando las puestas en escena, porque nosotras trabajamos en puestas en escena en pequeño formato, y de una de esas puestas en escena, que es la segunda, que tenemos, que es sobre la violencia sexual y específicamente la violación, es que de ahí deriva esta canción de la intervención Un violador en tu camino. Es parte de esa obra, digamos. Sí, y ahora que abordas de este tema de un violador en tu camino, que dio la vuelta al mundo y que además de cantarse en su idioma original, también se adaptó a otros idiomas, entre ellos el francés, ¿cómo fue que surgió y llegaron a imaginar este impacto que iba a tener? La intervención surge de un llamado que nos hicieron en Valparaíso, otro colectivo de teatro, a intervenir en la calle en el contexto de las protestas en Chile, y las protestas empezaron en octubre del año pasado, y en noviembre surge esta convocatoria, y la idea era intervenir el espacio público con alguna acción de corta duración. Por lo tanto, nuestra intervención es de 2 minutos y medio, y quisimos llevar podríamos decir, como extracto de la obra más grande que estábamos haciendo, que tampoco es tan grande, pero sí es una mención al tema que abordábamos en esa obra, que era la violencia político-sexual vinculada a la violencia de las protestas, la violencia sexual también estudiada y profundizada en textos de Rita Segato,
Entonces, esto se vinculaba también al tema de la violencia político-sexual de las detenciones que estaban ejecutando carabineros a cuerpos masculinos, femeninos, feminizados. Y eso fue lo que quisimos abordar y no esperábamos que tuviera el impacto que tuvo por ningún motivo, porque era aplicable a un contexto muy local, que era de Valparaíso también. En las partes donde se señala son los pacos, los jueces, eran momentos que reconocemos las personas que habitamos esta ciudad porque señalábamos los lugares donde estaban estas instituciones de las que hablábamos. Entonces era muy, muy local y finalmente igual pasó esto local hacia algo mucho más mundial por un tema de que finalmente las violencias se cruzan en distintos pueblos, en distintas sociedades, comunidades. Entonces, por ahí va el tema de la identificación que tienen otros cuerpos respecto al texto y también a la coreografía, por ejemplo. Sí, así es. Como grupo o como colectivo, ¿cuáles han sido sus mayores retos? Nuestros mayores retos, es una pregunta difícil igual, pero probablemente sea el de alguna manera no permitir que todos los actos de censura que se han intentado hacer a nuestro trabajo, de persecución, de intimidación, de amedrentamiento por parte de la policía que nos denuncia en 2 oportunidades, con el respaldo del gobierno públicamente también, con los ataques vía redes sociales digitales, ¿cierto? Que nos desean todos los males del mundo, por lo bajo, la violación y la muerte. ¿Ah? Los infiltrados. Los infiltrados también, que ahora últimamente nos pasó. En la última acción que llamamos hubo personas que se infiltraron dentro de nuestras reuniones, organizándonos con las personas que iban a participar de una intervención que hicimos la semana pasada. Entonces todo eso, probablemente el mayor reto ha sido no permitir que eso limite nuestra creatividad, que eso nos calle, que eso genere que tengamos miedo de seguir expresando lo que queremos expresar desde estas herramientas que son el arte que hemos elegido y de continuar con nuestra lucha y nuestro trabajo. Ese probablemente ha sido el reto más grande de esta exposición de nuestro trabajo y de nosotras como colectivo. Sí. Son mujeres denominadas feministas. ¿Quiénes o quiénes son su mayor inspiración? Qué difícil. La pregunta. Bueno, es que, claro, hay en realidad, muchos referentes también en esta idea como interdisciplinaria, ya sea desde la música, desde el teatro, a nivel teórico, desde el diseño, el arte, hay como muchos referentes que estamos buscando todo el tiempo, por nombrar algunos. Pero claro, no sé, por ejemplo, Lea, que hoy no podía acompañarnos, un gran referente para ella de las artes visuales es Louise Bourgeois, por ejemplo. Cometa tiene muchos referentes dentro de estas proto-performances de mujeres dadaístas, por ejemplo. Las mujeres de la Bauhaus también son una influencia para nosotras. En el ámbito teórico, evidentemente las teorías situadas desde el sur del mundo, como de Silvia Rivera Cusicanqui o Rita Segato, evidentemente son muy importantes para nosotras, pero también el ámbito de la teoría queer, como Paul Preciado, Judith Butler, igual. Entonces de alguna manera intentamos siempre manejar un arsenal bastante amplio de referentes dentro del feminismo en sus distintas trincheras, ya sean artísticas como también teóricas, y de todo eso es como esta idea de hacer un popurrí, ¿no? Como un collage, de meterlo todo en una juguera, y depurado es un poco esta forma que hemos encontrado de trabajar, que se basa en el collage por un lado, que se basa en la performance, que se basa en el cuerpo, que se basa en la reapropiación de los cuerpos como herramientas de lucha, de resistencia a través del arte, y así. Pero claro, el listado de referentes es muy grande, dependiendo de las disciplinas también. Por nombrar también una referente local, Manuel Infante, por ejemplo, que es una dramaturga, directora de aquí, de nuestro país también. Sí, claro. ¿Y cómo? Además Sí, es un camino también,
el estar descubriendo constantemente referentes, sobre todo porque, claro, una tuvo el privilegio quizás de tener una educación formal universitaria, donde te hacen ver y leer cosas constantemente, pero en un punto uno se da cuenta que en su mayoría son referentes que son hombres, que son blancos, que son europeos, y de la historia de las mujeres o de las feministas sabemos muy poco en el arte y en la teoría. Entonces, constantemente investigar y descubrir a esas personas que en el pasado y en el presente hacen mucho por la cultura y las artes y la teoría, pero sin embargo no tienen la difusión. Sí, claro. Bueno, en este momento le cedo el micrófono a Elías, que también tiene unas preguntas para ustedes. Bueno, con todo lo que han dicho, realmente, sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí. Con todo lo que han dicho, creo que me han llenado bastante la información que necesitábamos, pero una de las preguntas es que ¿han tenido resultados después de un año que han estado en protestas? ¿Han tenido los resultados esperados o todo ha seguido igual? En el país, me imagino. Es complejo porque, bueno, también el mundo se transformó con esto de la crisis sanitaria, entonces un poco todo se pausó o muchos planes se arruinaron. Pero claro, una de las principales demandas de la calle era un cambio de constitución y con una asamblea constituyente. Por ahí ese proceso se pactó entre los partidos políticos y el gobierno, como siempre, y no es una asamblea constituyente, es una convención constituyente que tiene ahí uno. Pero en verdad eso se va a someter a votación. Claro. A un plebiscito que se sucede este domingo, que si bien comprendemos que es un paso, ¿cierto?, a las demandas del pueblo, no escucha en verdad realmente lo que se pedía, que era una asamblea constituyente ya. No se pedía un plebiscito para votar si se quiere o no se quiere, considerando que además la constitución que rige nuestro país es una constitución hecha en dictadura, aún. Correcto. ¿Ustedes han pensado hacer alianzas con otros grupos de otros países? De hacer alianzas con otros colectivos, ya lo hemos hecho igual. Hemos generado con otros colectivos de distintos lugares que nos han escrito también para contactarnos. Nosotras en ese sentido siempre nos gusta mucho esa instancia colaborativa, creemos mucho en lo colaborativo, en aquello que se construye entre personas, ya sea que pertenezcan a otros colectivos como también individualmente. Por nombrar algunos, hemos colaborado con el colectivo Pussy Riot, el colectivo ruso, también con la colectiva La Revuelta de Neuquén, Argentina. También en otro momento trabajamos con un grupo, tuvimos unidades de intercambio y de creación con un grupo de activistas feministas de Magallanes, que es el sector más hacia la Patagonia, hacia el sur de nuestro país. Y nuestra idea es que siempre ojalá se sigan potenciando esas instancias colaborativas. También en un momento antes de la crisis sanitaria tuvimos la oportunidad de tener ese encuentro con grupos de mujeres, activistas feministas, artistas en Alemania, en su mayoría migrantes, hispanoparlantes, y nuestra idea un poco es eso, como ojalá seguir generando esas alianzas, y si no podemos hacerlo presencialmente, pues lo hacemos a través de la vía digital, pero de todas maneras generar esos diálogos, esos intercambios, y lo que es para nosotras también muy importante, ojalá difundir nuestra metodología de trabajo, si de alguna forma también inspira a otras personas a crear y a luchar desde la creación y desde el arte. ¿Y han pensado hacer algo mundial? ¿Dedicar un día mundial? Para dominar el mundo. Como Pinky Cerebro. No, te puedes imaginar que si hay muchos países como México, donde la violencia es más al norte de México, que es impresionante la violencia contra la mujer ahí. Si incluso aquí en este país, estamos en Detroit nosotros, hacer algo así a nivel mundial para crear una proyección de aquí 3 años más, hacer una protesta mundial con todos los grupos que vayan generando. ¿No han pensado nunca hacer algo así? Sí hemos pensado, o bueno, una de las cosas que nos permitió la réplica de nuestra intervención en tantos lugares
es darnos cuenta de que la violencia de género es un problema global. Y una activista de la India una vez nos decía que, claro, si es un problema global, la solución también tiene que ser global. Claro. Entonces, por ahí, claro, creemos en esta red feminista internacional, porque tenemos con diferentes intersecciones, ¿no es cierto? Pero de base el mismo problema estructural que es el patriarcado. Entonces, Correcto. por ahí, claro, estamos, no sé si un día en específico, puede ser, pero estamos trabajando dentro de lo posible con, claro, con las feministas, los grupos y las organizaciones de distintos países que tienen los mismos objetivos nuestros. Sí, sería muy interesante que tuvieran un planteamiento así a largo plazo con hacer algo mundial. Pienso que no estamos tan lejos de hacer algo así, o están ustedes, quiero decir, no están tan lejos. Me imagino, perdón. Sí, y que igual, de alguna forma, a partir de un violador en tu camino, quedan abiertas y en alerta también los grupos feministas y de disidencia en una posición bastante empoderada, como usando el cliché de la palabra, pero realmente sí, en una como idea de que convocar y denunciar y emplazar funciona. Entonces, cuando ocurran protestas feministas, tienen esa profundidad, tienen una articulación que es muy importante de entender en las instituciones y en los estados, porque es una alianza, como decía, civil e internacional. Y no es el marxismo internacional, ni ninguna alianza que tenga una ambición más grande que lograr un bien común en donde se respeten los cuerpos. Entonces, esa es como la máxima ambición, podríamos decir, como de estas alianzas. Y finalmente, cuando nosotros también fuimos a Estados Unidos en enero a la marcha de Women's March hacia la Casa Blanca, también hubo una marcha ahora hace poco hacia la Casa Blanca liderada por mujeres. Entonces, esas son cosas muy importantes que hay que ir leyendo, que finalmente quedan articulados los grupos y ocupan la calle. Entonces, eso no puede bajar, no puede desaparecer, porque es una fuerza muy importante. ¿Cómo se financian? ¿Tienen algo de ustedes solamente o no? ¿Todo es...? Somos un colectivo autogestionado, siempre hemos sido un colectivo autogestionado, lo cual muchas veces se traducía en trabajar, digamos, sin remuneración, o sea, como dedicarle horas de trabajo a lo que hacemos que no reciben un sueldo, y lo que sí a veces buscando instancias es donde hayan pequeños fondos, pero muy pequeños, por ejemplo, para comprar tela, para hacer un vestuario, como cosas muy a pequeña escala, y seguimos trabajando de esa forma. Seguimos trabajando de manera autogestionada. Entonces, como bien dice Dafne, es un tema de el boleteo que se le llama aquí, que son personas que no tienen contrato, no tienen previsión, no tienen salud, sino que tú trabajas de manera independiente cada cierto tiempo, cada ciertos meses, y así. Y en el colectivo ahí las 4 tenemos esa forma de trabajar, incluso trabajando en universidades, haciendo docencia, pero sin embargo dentro de el ámbito más bien precarizado, lamentablemente. Comentaban anteriormente acerca del tema de las infiltradas como un reto, ¿no? ¿Qué opinión tienen acerca de las manifestaciones en pro de la seguridad de la mujer, en donde para ser escuchadas hacen uso del graffiti en los muros del patrimonio cultural? El tema del patrimonio es un gran tema a debatir, porque puede incluso ya estar un poco obsoleto. Acá en Chile hace poco se quemó una iglesia y se están en los medios circulando la noticia de la tragedia de la quema de la iglesia, pero hay unas violencias institucionales y sistemáticas de años que no se consideran violencia. Entonces, rayar un edificio es ofensivo
para quien no es capaz de ver las violencias sistemáticas. Entonces, finalmente es una forma de protesta porque deja un mensaje escrito, porque es muy primitivo el uso también del espacio público. O sea, el hecho de que en las cuevas hayan habido dibujos uno sobre otro de distintos grupos nómades que van pasando, es muy propio del humano hacerlo también, de expresar algo en una superficie que además es pública. Entonces, cuando se prioriza en la protección de los patrimonios del bien inmueble, y se abandona todo el resto de prioridades que componen a una sociedad, es muy peligroso. Entonces, el patrimonio es algo que hay que reevaluar y hay que resituarlo, porque no podemos seguir protegiendo arquitectura cuando tenemos leyes que, no sé, pues, dan impunidad a violadores, a asesinos, cuando modelos como el neoliberal le dan prioridad a los bienes de consumo y no a las vidas humanas. Entonces ahí hay que empezar a regular qué es la prioridad hoy y qué es el patrimonio también, sobre todo cuando es un patrimonio que deviene de la colonización, de la oligarquía y de los grupos más acomodados de las sociedades más antiguas. En ese sentido, al dejar de entender el patrimonio como estos edificios que pertenecen a esta herencia colonial basada en violencia y genocidio, básicamente, es comprender que el patrimonio en verdad somos las personas. Eso es lo que en verdad es más importante que cualquier otra cosa. Y si en este momento la forma de manifestarse pasa por ese lugar, bueno, pasa por el lugar de reapropiarse de los espacios o de romper con esta herencia y con lo que representa, también con la violencia que representa, nos parece que está bien. Y bueno, ya para finalizar y brevemente, ¿algún mensaje que le quieran dar para las mujeres que tienen miedo de salir a la calle y quizás no van a regresar? El cuerpo en el territorio puede hacer uso de un gran imaginario que está en cómo expresamos ese cuerpo en el territorio. Una cosa es caminar, otra cosa es transitar, pero otra cosa es imponer el cuerpo como un arma de batalla que finalmente se transformaría en un cuerpo performático. Y a pesar de que es extraño a veces pensarlo, pero cuando uno se apropia de un personaje imaginario en tu cerebro, tú puedes tener dominio de tu espacio, de ser más teatral tal vez, o más expresivo, más como dominante del espacio. Eso son códigos que si tú los traduces, por ejemplo, al mundo de la selva, en términos de color, cuando el pavo real abre su plumaje y muestra sus colores e impone su espacio, hay codificaciones que son no verbales, que una mujer que hemos vivido en esta sociedad súper que nos oprime a tal nivel de que tenemos miedo de no regresar a nuestras casas vivas en nuestra única forma, más allá de que tenemos este gran núcleo de mujeres a través de todo el mundo que nos estamos apoyando, es tener un cuerpo expresivo que domine el espacio, aunque es complejo porque ahí ya también pasa por procesos de autoaceptación y cómo yo me expongo ante otros, pero yo creo que lo más importante como de sobrevivencia incluso animal es como ser una bulla, así como ser un grito en la pared, ser una molestia para alguien, usar colores intensos que incomoden. Yo deseo agradecer a todos ustedes porque se dieron el tiempo, sé que tienen bastante corto tiempo con nosotros, pero muchas gracias de haberlas conocido y espero seguir alguna relación en que podamos trabajar más adelante. Muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias colectivo Las Tesis y pues gracias a nuestros lectores que nos van a estar leyendo y posteriormente viendo esa entrevista. Muy buenas tardes.